Bien, pues vamos a analizar esto. Hoy nos toca explorar el mundo que la verdad es sorprendentemente estructurado que hay detrás de la fisioterapia. Porque uno piensa en fisio y pues se imagina masajes, ejercicios, chance algún aparato con luces, pero los documentos que tenemos aquí pintan un cuadro muy, muy diferente. Hay toda una ciencia, un método muy claro que guía todo el proceso. Totalmente. De hecho, es mucho más parecido al trabajo de un detective que, digamos, al de un masajista. Las fuentes que revisamos se centran en un enfoque súper sistemático que se llama Método de Intervención Fisioterapéutica, o bueno, MIF para abreviar. MIF. Ok. Pensemos en él como un mapa, ¿no? Una guía paso a paso que asegura que cada tratamiento sea completo, súper personalizado y, lo más importante, que de verdad funcione. Un mapa. Me gusta esa analogía. Entonces, la misión de hoy es precisamente esa, desglosar este mapa de 5 pasos. Entender cómo un fisioterapeuta pasa de escuchar a alguien decir, ¡ay, me duele aquí!, a desarrollar todo un plan de recuperación. Vamos a ver la maquinaria interna. Y para empezar, creo que hay que derribar un par de mitos. Como decía, uno piensa en movilidad, fuerza, rehabilitación. Pero las fuentes que analizamos apuntan a conceptos mucho más profundos, casi filosóficos. Hablan de personalización, de calidad de vida y, esto me pareció fascinante, de educación del paciente. Fíjate que ese último punto es clave. Uno de los documentos es muy contundente. Afirma que la educación es actualmente el gold estándar para cualquier patología. ¿El gold standard? A ver, espera, esa es una declaración fuertísima. Lo es. Ya no se trata solo de que el terapeuta arregle al paciente, sino de empoderarlo con conocimiento. La idea es que la persona entienda qué le pasa, por qué le pasa y qué puede hacer para mejorar y sobre todo para prevenir. Ok, eso es potente. Significa que un buen fisio pasa más tiempo hablando y explicando que, no sé, aplicando un tratamiento físico. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Porque choca de frente con la idea que tenemos de una consulta médica normal. Exacto. Las fuentes marcan un contraste muy claro con lo que describen como una consulta médica, pues típica, que tiende a ser muy estructurada, a veces poco personalizada y sobre todo muy rápida. Hablan de 10, 15 minutos. En ese tiempo es casi imposible educar a fondo. Claro, no da tiempo de nada. Para nada. En cambio, la fisioterapia que describen estos documentos es todo lo contrario. Y aquí es donde se pone de verdad interesante. Las fuentes detallan que las consultas de fisio son mucho más largas, de 1 hora o incluso más, y extremadamente detalladas. De hecho, usan una palabra muy coloquial y divertida. Dicen que los fisioterapeutas son chismosos. Sí, es buenísimo. O sea que mi fisioterapeuta sabe más de mi vida que mi mamá. Probablemente. Pero es un chisme con un propósito muy claro, te lo aseguro. Claro, claro. El terapeuta pregunta absolutamente de todo. Tus hábitos, en qué trabajas, si pasas mucho tiempo sentada, cómo duermes, qué desayunaste, si te estresas, todo. Porque cada pequeño detalle puede ser una pieza del rompecabezas. No es chisme, es recolección de datos cruciales. Entiendo. No es morbo, es método. Y supongo que esa imagen tan completa es la que permite que el plan de tratamiento sea realmente a la medida de la persona, que se adapte a su vida real, no solo a su rodilla o a su espalda. Precisamente. Y esa recolección de datos tan exhaustiva nos lleva de la mano al primer paso formal de este método que mencionan las fuentes. Perfecto, pues entremos de lleno al famoso MIF. Las diapositivas lo presentan como un proceso de 5 pasos. A veces lo dibujan como una línea recta, pero otras como un ciclo, que me parece más real, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida? El primer paso es la valoración. Y su objetivo es muy simple y directo: recopilar información. Es la fase del chisme que mencionábamos, pero ya formalizada. El chisme profesional. ¿Cuándo empezó el dolor? ¿Es un ardor, un piquete, una molestia constante? ¿Cómo te caíste, si es que te caíste? ¿Qué zapatos usas? Se busca juntar la mayor cantidad de datos posibles, desde la historia clínica hasta una exploración física súper detallada. Suena muy exhaustivo, pero me pongo en los zapatos de un paciente con mucho dolor y pienso, ¿no podría ser un poco frustrante?
¿Pasar tanto tiempo hablando en lugar de hacer algo para que me duela menos desde el primer minuto? Es una pregunta muy válida y es parte del proceso educativo. El terapeuta debe explicar por qué esta fase es tan crucial. Ir directo al tratamiento sin una buena valoración es como intentar construir una casa sin planos. Claro. Puedes poner ladrillos, sí, pero lo más probable es que se te caiga encima. Invertir tiempo aquí ahorra mucho tiempo y frustración después. Ok, tiene todo el sentido del mundo. Ya tienes toda esa montaña de información, todo el chisme profesional. Ahora, ¿qué? ¿Cómo se pasa de esa avalancha de datos a un diagnóstico? Aquí llegamos al paso 2, análisis de datos. Y las fuentes son clarísimas al respecto. Lo llaman el paso más importante de todos. Aquí es donde el fisioterapeuta se pone la bata de detective y empieza a filtrar, a conectar puntos y a descartar pistas falsas. El más importante de todos. Vaya. Sí, porque el objetivo es identificar el problema real y llegar a un diagnóstico fisioterapéutico. ¿Y qué tipo de filtrado se hace? ¿Qué lo hace tan importante? Lo fascinante es cómo se prioriza la información. Por ejemplo, algo que a mí me voló la cabeza de los documentos es que mencionan que el dolor, por sí solo, no es un dato diagnóstico tan relevante. ¿Cómo? Pero si es por lo que vas a la consulta. Exacto. Uno pensaría que es lo más importante. No. Pero el problema es que el dolor es subjetivo y está presente en casi todas las patologías. Es como la alarma de incendios. Te dice que algo se está quemando, pero no te dice qué, ni dónde, ni por qué. Vaya, eso sí que es un cambio de perspectiva. Entonces, si el dolor no es la pista principal, ¿cuáles sí lo son? Datos mucho más objetivos. Por ejemplo, el mecanismo de la lesión. No es lo mismo un dolor que apareció de la nada que uno que surgió después de torcerte el tobillo jugando fútbol. Claro. La localización exacta del dolor también es crucial. Y la edad del paciente. Con esas tres piezas, mecanismo, localización y edad, ya tienes un panorama mucho más claro para sospechar de un diagnóstico preciso. Como un esguince de tobillo de segundo grado en lugar de un genérico dolor de pie. Justo. ¿Entendido? El dolor te dice que algo anda mal, pero el resto de los datos te dicen qué es lo que anda mal. Una vez que el detective tiene a su sospechoso, el diagnóstico, ¿qué sigue? Supongo que ahora sí viene plan de acción. Exactamente. Entramos al paso 3, formulación del programa. Aquí es donde se diseña el plan de ataque. Pero de nuevo, no es tan sencillo como decir, vamos a hacer estos 3 ejercicios. Las fuentes hablan de algo que es el corazón de esta fase. Los objetivos tipo SMART. SMART, el acrónimo en inglés. Lo he escuchado 1000 veces en el mundo de los negocios, pero ¿cómo se aplica a la fisioterapia? Pues mira, es un acrónimo que significa específico, medible, alcanzable, realista y con un tiempo determinado. Un objetivo vago como que el paciente se sienta mejor no sirve de nada, es inútil. No, pues no. Un objetivo SMART, como el que viene en el ejemplo de las fuentes, es disminuir el dolor de la parte anterior del tobillo de un 8 a un 6 en la escala de EVA. A ver, desglosa eso. Disminuir el dolor de la parte anterior del tobillo es específico. De 8 a 6 es medible. Supongo que bajar 2 puntos es alcanzable y realista. Y en una sesión le pone el tiempo límite. ¿Y qué es eso de la escala de EVA? La escala de EVA es la escala visual análoga, que es básicamente una forma estandarizada de medir el dolor, por lo general en una escala del 0 al 10. Ah, la que te preguntan siempre del 1 al 10 cuánto te duele. Esa mera. Usar esta escala hace que el progreso sea tangible y objetivo, tanto para el terapeuta como para el paciente. Y fíjate en una regla de oro que mencionan los documentos y que es clave. El objetivo nunca debe incluir el tratamiento. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el tratamiento se elige después, como una herramienta para cumplir el objetivo que ya te fijaste. Ah, ok. Si incluyes el tratamiento en el objetivo, te casas con una técnica antes de tiempo. Al separar el qué, que es el objetivo, del cómo, que es el tratamiento, tienes la flexibilidad de elegir las mejores herramientas para cada caso. Primero decides a dónde quieres llegar y luego eliges el mejor coche para llevarte. Eso es brillante. Introduce una rendición de cuentas muy clara en el proceso. No hay forma de esconderse. Ok, tenemos el plan, los objetivos. Ahora sí, a la acción. Así es. Eso nos lleva al paso 4, la aplicación del programa. Poner el plan en marcha. Pero ojo, no es como seguir una receta de cocina al pie de la letra.
Es un paso increíblemente dinámico. El terapeuta está aplicando las técnicas, pero al mismo tiempo sigue observando, preguntando, midiendo la reacción del paciente. ¿Y qué pasa si algo no funciona como se esperaba? Si un ejercicio causa más dolor del previsto, por ejemplo. Se modifica en el momento. Si una técnica no es adecuada para el paciente o está generando una reacción adversa, se cambia por otra. No es una fórmula rígida, es una constante calibración en tiempo real. La comunicación aquí es fundamental. El terapeuta debe estar súper pendiente del feedback del paciente a cada segundo. Me imagino que eso nos lleva al último paso, que es ver si todo este proceso funcionó. El cierre del caso del detective. ¿Por de 8 a 6 en la escala de Eva? ¿Sí o no? Es una pregunta binaria, no hay de otra. ¿Y qué pasa si la respuesta es no? ¿Se considera un fracaso del tratamiento? Para nada. Y esto es lo más bonito del método. Si la respuesta es no, no se insiste ciegamente con el mismo tratamiento. Lo que se hace es reiniciar el método desde el paso 1. Ah, vuelve a empezar el ciclo. Exacto. Se cuestiona todo de nuevo. ¿Será que me faltó información en la valoración inicial? ¿El análisis fue correcto o me equivoqué en el diagnóstico? ¿El objetivo que planteé era demasiado ambicioso? Esto es lo que convierte el proceso en un verdadero ciclo de mejora continua. No hay fracasos, solo hay nueva información para empezar de nuevo con más inteligencia. Wow. ¿Y si el objetivo sí se cumple, se puede dar de alta o plantear uno nuevo? Justo. Este proceso de 5 pasos es increíblemente lógico, muy sistemático. Pero hay un último punto en los documentos que, aunque un paciente podría pasarlo por alto, las fuentes lo destacan como algo absolutamente fundamental: la importancia del registro clínico. Totalmente. Y los documentos son muy enfáticos en esto. No es solo tomar apuntes para que no se te olviden las cosas. El registro, el expediente clínico, es un documento con validez legal. Debe ser objetivo, o sea, sin opiniones personales, completo, sin dejar huecos, y oportuno, escrito en el momento. ¿Y por qué tanto rigor? Suena mucha burocracia, la verdad. Porque cumple varias funciones vitales. Primero, garantiza la continuidad y la calidad del tratamiento. Si por alguna razón otro terapeuta tiene que atender a ese paciente, puede leer el registro y saber exactamente qué se hizo, por qué se hizo y qué resultados tuvo. Ok, eso tiene sentido. Pero además, y esto es crucial, es una protección legal para el profesional de la salud. Claro. En las fuentes cuentan una anécdota muy reveladora sobre eso, ¿no? En una jornada de salud. Sonaba bastante dramática, de hecho. Sí, es un caso de estudio perfecto. Cuentan que estaban en una jornada de salud masiva, y una paciente, después de ser atendida en varios módulos, tuvo una reacción alérgica grave. Y claro, el primer dedo acusador apuntó al equipo de fisioterapia. Se armó un revuelo y se les cuestionó qué le habían hecho a la señora. Me imagino la presión. Estar en medio de un evento así y que te acusen de algo tan serio. Está cañón. Pero aquí es donde el registro lo salvó. El equipo tenía un registro impecable y detallado de su intervención, que había sido muy simple. Aplicaron calor local y unos electrodos de TENS, una corriente para el dolor. Tenían anotados los parámetros, el tiempo, la zona, todo. Incluso, por las características del evento, tenían un video. ¡Órale! Al presentar esa evidencia tan sólida, quedaron exonerados de inmediato. ¿Y al final qué había sido entonces? El problema se pudo rastrear hasta otro módulo, el de podología, donde le habían aplicado un medicamento al que era alérgica. Sin ese registro meticuloso por parte de los fisioterapeutas, la historia podría haber sido muy diferente para ellos. ¡Qué buena anécdota! Es una lección, ¿no? El registro no es burocracia, es tu principal defensa y una herramienta de calidad indispensable. Exactamente. Entonces, si tratamos de juntar todas las piezas, ¿qué significa todo esto? Que la fisioterapia moderna, o al menos como la describen estas fuentes, es un proceso profundamente analítico y sistemático. Es este ciclo constante de valorar, diagnosticar, planificar, aplicar y al final reevaluar. Y todo construido sobre una base de información súper detallada y personalizada. Exacto. Y creo que subraya un cambio muy importante en el paradigma de la atención sanitaria. Ya no se trata solo de tratar un síntoma de forma pasiva. Se trata de entender a la persona en su totalidad. Y sobre todo, de educarla y empoderarla para que sea una parte activa, un socio en su propia recuperación. El conocimiento es la mejor herramienta que se le puede dar. Y mientras hablábamos, no puedo dejar de pensar en algo.
Las fuentes recalcan lo subjetivo que puede ser el dolor como herramienta de diagnóstico y cómo el método busca apoyarse en datos más objetivos. Esto nos deja una pregunta interesante para reflexionar. En un mundo donde la medicina se apoya cada vez más en datos duros, en biomarcadores, en inteligencia artificial, ¿cómo podría evolucionar nuestra forma de entender, de medir y de comunicar algo tan profundamente personal e intransferible como es el dolor?